Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Saludamos a quienes se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales por medio de las cuales podemos estar en comunicación y principalmente a quienes nos ven vía streaming por Roku en Estados Unidos, en Canadá y el resto del mundo. La atención de la opinión pública, ya no solo en nuestro hemisferio, sino a escala global, está sobre Venezuela. Hemos visto cómo la denuncia de fraude por parte de la oposición ya ha generado la ruptura de relaciones diplomáticas con 9 naciones, una declaración de la Organización de Estados Americanos por parte de su secretario general, la Unión Europea a través de sus voceros también se ha manifestado y lo último, fresquito, es que un primer país reconoce a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela y se trata de Perú. ¿Volveremos a esa figura que existió con Juan Guaidó de un gobierno paralelo? Era una pregunta que hicimos en un programa pasado y que ahora obligatoriamente tendremos que hacerla a nuestros invitados de hoy. Lo cierto es que ya la violencia se ha tomado las calles. Se habla de más de 5 muertos y un número importante de personas heridas. Las manifestaciones de la voluntad popular siguen reflejando indignación, descontento. Por otro lado, el presidente Nicolás Maduro avisa que hay un golpe de Estado en marcha y que un ataque terrorista de unos hackers impidió la transmisión de los resultados, ralentizando la información al pueblo venezolano. Se han capturado algunas personas de la oposición y el fiscal general de Venezuela ha dicho que están en investigación para determinar responsabilidades sobre un posible fraude. Esta situación tan compleja lo que hace es agravar mucho más la crisis que existe sobre territorio venezolano, una crisis social, política y económica que se recrudece. Los organismos internacionales ya empiezan a ejercer presión y ojo con esto, los Estados Unidos acaban de anunciar que si no se exhiben las actas, los resultados de forma transparente, se volverán a aplicar las medidas y las sanciones económicas que fueron levantadas en abril e inclusive con otro tipo de medidas más agresivas. Se espera una estampida, un éxodo de venezolanos superior a esa diáspora de 8 millones que ya están fuera del país. ¿Está preparada Colombia para recibir a esa población? Los países vecinos como Perú y sobre todo ese corredor tan peligroso y agreste como es el tapón del Darién rumbo hacia el norte generará todavía más situaciones complejas al ver imágenes tan cruentas como mujeres caminando con niños en brazos en medio de la selva. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? ¿Cómo entender este panorama que tiene una connotación más que social, política y económica, una connotación ya que sale de la comprensión normal de un acontecimiento de esta magnitud, señalamientos de fraude por ambos lados y con una comunidad internacional ya no tan expectante, sino tomando decisiones más allá de la ruptura de relaciones. Hay reconocimiento
como presidente electo de Edmundo González. Para entender lo que está pasando en Venezuela y la observación internacional, hoy tenemos un panelista frecuente e invitados en este programa. Está con nosotros el doctor Raimundo Marenco. Raimundo Marenco es abogado, especialista, magíster, ha sido ex magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura, secretario general jurídico de la Alcaldía del Distrito de Barranquilla, entre otras dignidades, y también fue candidato a la gobernación del Departamento del Atlántico en las pasadas elecciones. Por supuesto, entre otras dignidades, es panelista frecuente en este programa. Doctor Raimundo Marenco, desde su perspectiva, ¿a quién creerle? La oposición denuncia fraude y la respuesta del gobierno venezolano es que hubo un ataque informático y hay un golpe de Estado en marcha. Maduro peleando con Milei, con Elon Musk, peleando con todo el mundo, con 9 países ya y con el secretario de la OEA. Los silencios, objetivamente, más allá de las declaraciones de la Cancillería, de los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y de Colombia, también generan alguna preocupación. ¿Cómo entender lo que está pasando en Venezuela y a quién se le cree cuando se habla de fraude electoral y señalamientos de ambos lados? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven. Muy amable por la invitación, Julio, y un afectuoso saludo para Porfirio Castillo y Hassan Fares. Y bueno, lo que está sucediendo en Venezuela no es cosa distinta a lo que usualmente suele ocurrir cuando hay elecciones en el país vecino. De todas maneras, aquí hay un hecho evidente, y es que se cuestiona la democracia en Venezuela. Pero ¿la democracia en qué sentido? La democracia siempre es mirada con los ojos de aquellos que participan en las contiendas electorales. Y en ese sentido, cuando se pierde una elección, la democracia es mala, y cuando se gana la elección, pues usualmente es calificada como la mejor de todas. En Venezuela, últimamente se ha presentado una arremetida por parte de la injerencia de gobiernos extranjeros en sus asuntos propios. Y, por ejemplo, uno no ve la misma mirada en relación con procesos electorales que también pueden ser cuestionados, incluso dentro de los mismos Estados Unidos. También se habla alrededor de lo que sucedió en Brasil, de lo que ha sucedido en Perú, de lo que ha sucedido en Ecuador. Pero, en fin, aquí hay una situación que es inherente a la geopolítica. Y más allá de que se le reconozca o no el resultado a las últimas elecciones en Venezuela, lo notorio es que 2 potencias mundiales, como lo son Rusia y China, que incluso hacen parte del BRICS, ya han reconocido la legitimidad de Maduro en cuanto a estas elecciones. No debemos olvidar en este asunto que nuestro país usualmente fue utilizado como una plataforma para posibilitar una agresión contra el gobierno bolivariano de Venezuela. Y nosotros no podemos permanecer ajenos a esta situación, porque indudablemente yo soy del criterio que, afectándose la situación de estabilidad institucional y democrática en Venezuela, colateralmente puede repercutir en una afectación para Colombia. ¿Y qué es lo que se está proponiendo en torno a esa aspiración? Entonces, hay otro hecho evidente. ¿Hasta cuándo puede denominarse o considerarse al gobierno de Maduro ilegítimo? Y pues indudablemente que esa legitimidad o ilegitimidad deriva directamente de un criterio y de una concepción del gobierno norteamericano, particularmente de los Estados Unidos. Y en ese sentido, cuando los Estados Unidos afirman la calidad de un gobernante, pues indudablemente que sienta la base
para que ese concepto se irrigue a nivel mundial. Un gobierno es bueno o es malo dependiendo del criterio de los Estados Unidos. Y recientemente lo hemos visto cuando a raíz de la crisis que surge entre Ucrania y Rusia, que involucra directamente a la OTAN, pues indudablemente se restringieron una serie de sanciones que habían sido impuestas por el gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela, y eso aperturó la inversión y el interés de muchas personas en Venezuela. Entonces, aquí frente a qué nos encontramos, indudablemente que nos encontramos ante una situación geopolítica derivada de los recursos naturales, directamente el petróleo, y en ese sentido, pues lo que ha propuesto la oposición dentro de Venezuela no dista nada de lo que ha realizado hasta este momento Milei en Argentina. Y fundamentalmente, ¿a qué aspiran? No aspiran a lograr un estado de bienestar dentro del territorio venezolano, y directamente han hablado de la venta, por ejemplo, de las refinerías. Ya algo sucedió aquí en Colombia con Monómeros Colombo venezolano. Entonces, detrás de toda esta estratagema hay una aspiración económica de unos grandes sectores, y en ese sentido sí identificamos a la extrema derecha de Colombia involucrada en la aspiración de que el gobierno de Venezuela se caiga, y pues no encontramos sentido en cuanto a que esa extrema derecha pretendía involucrarse directamente dentro del desarrollo electoral de Venezuela, a pesar de lo que ya todos conocíamos, de su manera como se involucró, e insisto, cómo utilizaron el territorio colombiano de plataforma para invadir y causar una agresión en Venezuela. Entonces, esa ilegitimidad pues está acompasada de unas personas que en realidad yo me identifico con ellas, que somos muy perspicaces y críticos de la verdadera intención que se suscita detrás de toda esta estrategia de cuestionar al gobierno bolivariano de Venezuela, sin que eso signifique tampoco que el orden internacional pues reclame, no exija, porque nadie está en la capacidad de ingerir en los asuntos internos de otros países, pero sí que reclame la necesidad de que esas actas sean develadas, y por supuesto se entiende como una medida razonable sin que involucre la obstrucción a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, aquí yo creo que hay mucha letra menuda. No podemos estar al son de una derecha dañina como la colombiana, y sí me permito identificarme en que en cuanto yo no estaré jamás en capacidad de hacerme en el mismo sitio en donde se podrían encontrar Uribe, en donde se podría encontrar la señora Marta Lucía Ramírez, que fue expresidenta, donde se puede encontrar el señor Iván Duque. Yo no puedo estar en ese lugar. Entonces a mí me causa mucha perspicacia a raíz de los acontecimientos que se suscitaron cuando ellos estuvieron dentro del manejo del gobierno colombiano respecto al interés que los mueve hacia el interior de la República Bolivariana de Venezuela. E insisto, esto produciría un riesgo para la estabilidad democrática dentro de nuestro país, porque indudablemente que alterándose la estabilidad institucional en Venezuela, indudablemente que los ojos enseguida van a mirar hacia nuestra nación y a perturbar en la manera que pues no ha sido fácil de adelantar el gobierno, que tampoco es un dechado de virtudes, pero como todo hay errores, hay virtudes, hay cosas buenas, hay cosas malas, pero son nuestras decisiones, y por lo tanto pues yo creo que una inestabilidad en Venezuela involucraría la inestabilidad en Colombia, o en su defecto la inestabilidad en Venezuela no ha sido mayor por toda esta garantía que ofrece el gobierno colombiano actual de ser mesurado, de ser tranquilo y de esperar a que los acontecimientos se desarrollen, teniendo en cuenta que estos no son temas de pasiones relacionados con un modelo de gobierno u otro, sino que hay intereses económicos de índole internacional muy profundos involucrados en la situación actual de Venezuela. Una situación cada vez más compleja. 5 muertos ya en Caracas,
pero en todo el territorio nacional, escuchen, la cifra asciende a 11 muertes en medio de las protestas. Se cumplió aquello del baño de sangre. Y es que hablar de números de muertes como si fuera a contar objetos, elementos o algún tipo de situaciones distintas a la condición humana implica cómo se ha devaluado la consideración de la vida, y perder la vida en una protesta desde todo punto de vista es una violación a los derechos humanos, sea quien sea que la haya provocado. Y desde aquí hay que tener algo claro. Más allá de la posición ideológica que se tenga, una vida que muere en una calle por una protesta es un acto que en democracia no puede ser tolerado ni aceptado, y aún ni siquiera en un régimen totalitario, autoritario, como algunos consideran al gobierno venezolano. ¿Por qué se ha llegado siempre a este nivel de zozobra, de inestabilidad, de ingobernabilidad, de caos y de violencia en una nación que lo que tiene es una riqueza cultural, tradicional y principalmente natural muy importante? Parece que el presidente Nicolás Maduro cada vez más se está quedando sin aliados. Se acaba de pronunciar la presidente o presidenta, como reconoce la Real Academia de la Lengua, que se puede denominar, de México, y acaba de decir que se debe dar transparencia al resultado. Andrés Manuel López Obrador también se pronunció, presidente de México, diciendo que hay que contar hasta el final. Esto sumado a quienes uno esperaría que fueran sus aliados ideológicos, que no son líderes de derecha, menos Gustavo Petro y mucho menos Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente Boric no solo se han roto las relaciones, sino que exige también el respeto de la democracia y lo que denomina la voluntad popular. Eso por el lado de líderes de izquierda. Pero el presidente de Cuba, el jefe de gobierno de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha dicho que celebra el triunfo de su aliado venezolano. Y aquí entonces surge una pregunta importante. ¿Cuál es el rol de las naciones? ¿Por qué no se tienden puentes de negociación, de conciliación? ¿Por qué no se busca la paz? Se incorpora a esta conversación el doctor Porfirio Castillo Zamora. Porfirio Castillo Zamora es abogado, especialista, experto en derecho constitucional, analista, columnista, ha sido secretario también en varias oportunidades en el distrito de Barranquilla, entre otras dignidades, y también candidato a la gobernación del departamento del Atlántico. Por supuesto, panelista habitual en este programa, entre otras dignidades. Doctor Porfirio Castillo Zamora, bienvenido nuevamente al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en CTV Barranquilla. ¿Y a quién le creemos? La oposición denuncia fraude. Ya la comunidad internacional está tomando una posición bastante contundente. Repetimos, Perú es el primer país que reconoce a Edmundo González como presidente, la OEA emite comunicados, Estados Unidos anuncia medidas, la Unión Europea está expectante y Nicolás Maduro rompe relaciones con 9 países y denuncia al mismo tiempo un golpe de Estado en marcha y un ataque terrorista. ¿A quién le podemos creer? Bienvenido, doctor Porfirio Castillo Zamora, nuevamente al Termómetro. Sí, la pregunta es ¿a quién le creemos? Desde el punto de vista de lo que es verdad, lo voy a decir como es, a ninguno de los dos. Porque ahí cada quien está diciendo lo que interesa a su opción. Entonces, pues la verdad en política es compleja, y es compleja porque cada quien jala para un interés que es contrario al del otro. No estoy buscando la verdad, estoy tratando de ver cómo se verifican un conjunto de circunstancias a las cuales me refiero. Primero,
si hablamos de las elecciones, para no entrar en la discusión de democracia o no democracia, si hablamos de las elecciones ahora, tenemos que decir que hubo mucha dificultad para ello. Dificultad en el acceso, dificultad en cuanto a la transparencia, dificultad en cuanto a un conjunto de garantías a los observadores, etcétera. Pero más allá de eso, de la dificultad que se ha presentado, son responsables todos. De un lado, parecería que buscando la galería, expresidentes, exvicepresidentes y una cantidad de personas fueron al circo. O sea, como quien va al circo a entretenerse y tal. Entonces, ahí hay un problema que es de oportunismo electoral, de oportunismo político, y eso no tiene nada que ver con las grandes preocupaciones que nos interesan. Desde el punto de vista de la transparencia de las elecciones, hombre, el sistema electoral de Venezuela es bueno, es electrónico. El acta sale inmediatamente para los partidos. Es decir, hay manera de controlar las conductas irregulares desde el punto de vista electoral. Pues ayer hubo problemas y las actas todas no se han escrutado. ¿Qué se dice en el lenguaje electoral universal? Procede que muestren las actas y que las cuenten. Ahí no hay discusión. Si las cuentan y gana Maduro, no hay ningún problema. Si no las cuentan y gana Maduro, hay problemas. Hay problemas, ¿por qué? Porque nadie le va a creer, como dijimos ahorita. En política no se está para creerle a nadie, sino para verificar las cosas. Entonces, ahí tenemos otro problema. Desde el punto de vista de las elecciones venezolanas, que digo, cuyo sistema me parece bueno, el electoral, el funcional, sí tengo que llamar la atención sobre algo. Todas las ramas del poder público en Venezuela pertenecen al grupo del gobierno, digamos al Partido Socialista, a la alianza que defiende al presidente Maduro. Todas las ramas del poder. Entonces, no hay una rama electoral independiente del gobierno, no hay una rama, una registraduría, no hay un conjunto de instituciones que puedan rodear eso de garantía. Desde ese punto de vista, pues, es un sistema diferente al nuestro. Hay que aceptarlo como tal y es una cultura diferente a la nuestra también. Y ya desde el punto de vista político interno, yo creo que nosotros todos estamos cayendo en el mundo en una mirada que tiende más a fraccionar que buscar los propósitos comunes. La división entre izquierdas y derechas, que sí se da y que sí se debe dar y que sí debe comprender los extremos, o sea, para interpretarlo, se ha vuelto demasiado decimonónica. Está mirando hacia el siglo XIX, demasiado premoderno. Yo creo que hoy el problema de Venezuela interno es gravísimo. Es gravísimo. Y la prueba de que es gravísimo, y no es el único que tiene problemas gravísimos, por supuesto, es la cantidad de venezolanos que están buscando una oportunidad de vida por el mundo. Y eso es injusto en todos los lugares. Si la patria no puede con sus hijos, entonces tenemos que preguntar, ¿qué pasa? Y tenemos la mala costumbre de defender cosas por defender cosas. Si después de 25 años de proyecto bolivariano, la suerte del pueblo que está ahí es esa, entonces tienen que preguntarse como varias cosas. Uno, si el proyecto es bueno, es malo o fracasó. Dos, si fracasó por la oposición, porque es que también empezamos a echarle la culpa a la oposición. Tres, no tienen más candidatos que Maduro. No tenían otras opciones. No podían refrescarse. Pues bien, yo creo que eso ha llegado a un punto en que se extreman las tensiones y hay complicaciones que no se van a resolver. Y por último, quiero darle la mirada al contexto internacional, pero muy especialmente al progresismo. Muy especialmente al progresismo. Si se observa, Lula, la presidenta mexicana, Boric, Petro incluso, están revisando el tema con prudencia porque el progresismo latinoamericano muestra matices.
no piensa lo mismo la señora de México que Lula y Lula que Boric, pero en esas tensiones, en esa tira y jala, se va construyendo un ideario. Y el ideario es programático. No es solamente un ideario ideologizado, es programático. En el caso de los colombianos, tenemos por programa de gobierno la Constitución Política, que tiene como fórmula política el Estado Social de Derecho y la materialización de sus fines. Y eso no nos preocupa. A los colombianos nos interesa la suerte de Venezuela, 2.200, 2.300 kilómetros de frontera. A los colombianos nos interesa la suerte de la Venezuela, que en los tiempos de paz no deja entrar a Bolívar, y de la Colombia, que en los tiempos del general Santander tampoco lo dejaron quedar acá. Suerte triste la del Libertador, que no ha encontrado su tranquilidad y su paz aún después de la muerte, porque su pueblo y su sueño está absolutamente desbaratado. Desde ese punto, pues, tenemos que empezar a revisar las cosas y admitir y aceptar que si 25 años no han alcanzado para que el proyecto político se materialice, por supuesto hay que evaluar el proyecto político. Hay que evaluar el proyecto político. Y yo no soy pro gringo ni nada de eso. Yo soy de los que creo que cuando no tenemos la razón, no tenemos la razón. Y que si tampoco tiene la razón la oposición desde el punto de vista de lo que pretende, pues a Maduro el proyecto y a quienes están al frente del proyecto hoy les quedó grande. Es posiblemente normal que en una democracia clásica se aspire a que haya una alternancia. Posiblemente normal. Pero lo que sí estamos claros es que si la solución de los problemas del país y los problemas de los ciudadanos y de los problemas de las personas no se da, nunca habrá un pueblo satisfecho. Y la satisfacción de eso no va a depender de estar unos contra uno y otros contra otros. La democracia, además de ser garantista, también debe traducirse en un consenso que permita construir un ideario, que permita construir un proyecto común. Esa es más o menos la mirada que tengo frente al tema ahora. En medio de toda esta tormenta, donde insistimos, hay 11 ciudadanos venezolanos que han perdido la vida en las calles. Y de seguir esta espiral de violencia, este número se va a incrementar. ¿Será que ya no nos duele una vida? ¿Será que por diferencias políticas vale la pena ocasionar la muerte en estos tiempos? Todavía estamos aferrados a la barbarie y al pasado. Hay que tener mucho cuidado con esta situación, porque la gente que derrama su sangre y siembra su existencia por una causa se queda sin sueños, sin esperanza, y le deja un legado de dolor y de ausencia a su familia, a sus seres queridos. Desde aquí, nuestro más sincero y honesto sentido de solidaridad y pésame a las familias de las víctimas en Venezuela, y esperemos que ese baño de sangre no siga y que el diálogo que anunció el presidente Nicolás Maduro sea el canal que propicie el reencuentro y la reconciliación. Pero parece que no hay voluntad. Y voy a leer el comunicado de nuestra Cancillería. Literalmente, el señor canciller Luis Gilberto Murillo, a través de los canales oficiales, ha emitido un pronunciamiento. Este pronunciamiento, por lo extenso, voy a leer extractos. Dice: el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del gobierno colombiano y por instrucciones precisas, no hay lugar a dudas, del presidente Gustavo Petro, ha realizado un seguimiento al proceso electoral, respetando siempre su autonomía. Igualmente, se ha mantenido el diálogo con todos los interesados en este asunto. Dice otro extracto: para garantizar la paz, la estabilidad y la profundización de la democracia en la región, es necesario que prevalezca la transparencia y las garantías electorales
para todos los sectores. Dice el comunicado, Venezuela toma decisiones democráticas y cualquiera que sea su voluntad será respetada por mi gobierno, escribió el presidente de la República en su cuenta social X. Pero lo que está generando bastante impacto es la solicitud que hace el presidente a través de la Cancillería de solicitar que se adelante el escrutinio y que haya una auditoría transparente por el mundo. Se incorpora a esta conversación Hassan Fares. Hassan Fares es un reconocido empresario, líder social, activista, influencer, también es consultor y opinador público en nuestro contexto. Ha sido además candidato a la alcaldía de Barranquilla en las pasadas elecciones por el Partido Ecológico, entre otras dignidades, y también es panelista frecuente en este programa. Hassan Fares, bienvenido nuevamente al Termómetro y cuéntanos cómo entender lo que está pasando en Venezuela y a quién creerle. La oposición denuncia fraude y, por supuesto, el gobierno de Venezuela denuncia un ataque terrorista de unos hackers para afectar el sistema electoral, al tiempo que Nicolás Maduro dice que hay un golpe de Estado en marcha. Muchas gracias por la invitación, Julio, y saludos a tus invitados y muchos saludos a todos los oyentes de CTV Barranquilla. Primero, y antes de mandar un gran saludo y dolor que está pasando en Venezuela, tú mencionaste algo muy importante, que hay muertos, hay asesinatos. Eso significa, Julio, por cada muerto, eso significa que va a venir una venganza de sus familiares o de sus barrios. Eso significa que va a haber más problemas y más y más y más. ¿Y para dónde va Venezuela, lamentablemente, con estos hechos? Quiero mandar un gran saludo al pueblo venezolano valiente, generoso, que ha abrido la mano al pueblo colombiano, a los palestinos, a los libaneses, a los sirios, a los griegos desde 1948 y a los italianos desde 1500 y algo. Y Venezuela siempre ha sido un país generoso. El pueblo venezolano es muy admirable y muy generoso, Julio, por su actitud, por su forma de ser. Pero lamentablemente el problema que está pasando hoy en día en Venezuela es algo muy preocupante, donde lo hemos visto en Irak, y eso generó una guerra tremenda a través de la ignorancia de la derecha y la izquierda. Eso lo hemos visto en Siria, donde generó una guerra tremenda y eso generó muchos inmigrantes. Y eso Colombia tiene que prepararse para lo que viene. Los inmigrantes, Perú y Colombia, porque eso va a haber una locura. Si no los sabios de los países como China, como Rusia, como Estados Unidos, como la Unión Europea, no sean sabios, que sean sabios para resolver ese inconveniente que traen la oposición y que traen al gobierno en ese momento se sienten, para que puedan comenzar a generar y resolver ese inconveniente antes que va a haber un derrame de sangre, que uno puede saber cuándo comienza la guerra y los problemas, pero uno nunca sabe cuándo se acaba, Julio, porque eso comienza a generar miles de inconvenientes y miles de problemas. Y aparte de eso, los países que tienen intereses en Venezuela, ellos comienzan a aprovechar estas situaciones por sus intereses, pero el que paga el precio siempre es el pueblo venezolano, lamentablemente. Y queremos decir a la extrema derecha, lo ha dicho Raimundo, que dejen de joder, dejen al pueblo venezolano que se decide lo que hay que hacer, porque para que ustedes puedan opinar en otros países, tienen que resolver el problema de nuestra casa, donde ustedes fueron lo que agredieron y lo que ustedes han hecho, todas las maldades aquí en Colombia. ¿Qué quiere la derecha, la extrema derecha, mi hermano Julio? Aunque yo no soy derecha ni izquierda, no me entienden mal. Ellos quieren montar otro Aires por allá, vamos a decirlo en una forma así, quieren montar otro AAA, quieren
quieren que el sistema que agrede al pueblo de Venezuela, donde ese pueblo admirable tiene todo fácil, y eso también no es bueno. Todo exagerado en la vida es malo. Al pueblo venezolano, Julio, por eso te voy a decir por qué generó ese problema. Por más de 60 años, el pueblo venezolano tiene todo fácil, tiene todo fácil. El gobierno en turnos antes de Chávez generó un problema grave para Venezuela, donde generó un país consumidor y no productor, porque entregó toda la facilidad a los sabios en Venezuela, donde ellos esperen cada mes que le llega la comida gratis, que tienen la luz gratis, que tienen el agua gratis, el gas gratis, la gasolina gratis, entre miles de problemas. Y ese generó un problema grave a través del tiempo, donde Venezuela hoy en día sufre de ese problema. Venezuela no es marca ni prestigio. La marca lo tienen los inmigrantes árabes, los colombianos, los peruanos, los griegos y los italianos. Vamos a hablar algo muy claro, donde lamentablemente entregaron toda sus prendimientos a estas, pero eso no fue en el tiempo de Chávez. Cuando llegó Chávez fue muy generoso. Yo en el tiempo de Chávez, Julio, no quiero que la gente piense que estoy con eso, pero yo amo a Chávez, aunque perdí 12 millones de dólares en Venezuela. Mi oficina en China, Julio, vendía a los almacenes de Caneda como Traquis, como Calzado Total, como el Tejerazo, a los griegos, a los Palacios de la Pantaleta, al Brumer, y antes cuando era grafite. Y me tocó ir a vivir en Venezuela en pleno embargos que tiene Venezuela. Me fui a Valencia y me quedé casi 9 meses, Julio. Y ahí me dio un problema, un cálculo renal, en pleno problema donde no había agua. Me tocaba ir al mercado a buscar miles de formas de conseguir agua para tomar. Mientras cuando me dio un cálculo, Julio, en pleno embargos, me llevaron a la clínica, las mejores maquinarias, los mejores médicos, no me cobraron nada. Entonces, lo que te quiero decir, el pueblo venezolano es muy generoso, pero la agresión del sistemas que hay en Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Ecuador, no quieren entender que Venezuela se está adaptando al nuevo mundo que se llama China, Rusia, al BRICS, como dijo Raimundo. El BRICS, ¿qué es el BRICS? El BRICS están haciendo una moneda espectacular donde está respaldada por billones y trillones de dólares, mientras que el dólar está respaldado por deudas, ya. Entonces los gringos todavía no quieren aceptar eso, con todo respeto de Estados Unidos, Julio, de que amo ese país. Pero yo pienso que debemos tener un Venezuela que se adapta a todos. ¿Cómo se adapta? Porque el gobierno actual de Maduro, él ya superó ¿cómo te digo? Esas conspiraciones. Y perdóname, yo no soy de esto ni esto, pero estoy hablando de una realidad real. Resulta que lo que están como Corcho o que va a la presidencia, que dicen que ganó o perdió, no sé, esperamos lo mejor para el pueblo venezolano. Ellos fueron parte de la conspiración contra el pueblo venezolano. Ellos fueron parte que el pueblo venezolano se volvió hambriento, inmigrante por todos lados, porque ellos tienen la prensa, ellos tienen los académicos, ellos tienen los influencers. Entonces ellos siempre tiraban veneno contra el pueblo venezolano con el apoyo de ellos. Y Guaidó, ¿no te acuerdas de Guaidó cuando pasó eso en Cúcuta? Corrupción total, robaron toda la ayuda que llegaba de la OEA y de la ONU. Así que la idea, Julio, Dios mediante, que hay una conciliación nacional entre el gobierno de ahora, es la única solución. Que vengan los chinos, los rusos, aunque es difícil, ya, que venga la Corcho, que acepte que hay unas contrataciones con los chinos, con los rusos, porque es que Venezuela ya se adaptó al nuevo mundo, Julio, lo que es el Oriente. Esa fue la decisión correcta, con la ayuda del hijo de Maduro, que se llama Nicolás también, que vivió muchos años, igual que yo, viví 20 y pico años. Entonces él vio un mundo diferente. Él no quiere que su pueblo, que sigue manipulado por los gringos, por la Unión Europea o lo que sea. Ellos quieren ver el mundo en otra forma, pero no le están dejando, ¿me entiendes? Independientemente del error del gobierno,
Y otras cosas, Julio, una de las grandes quebradas del gobierno de Venezuela y generó ese problema hoy en día es el vergonzoso tema del Caribe, el tema de que fue en años atrás, por eso yo perdí esa plata, porque yo comencé a recibir bolívares en ese tiempo a 18, a 20, y cambiaba a 300, perdí. Mejor dicho, hasta ahora estoy sufriendo por eso. Pero fue por culpa del embargo, la conspiración de la oposición, donde nunca ellos quisieron sentar con el gobierno central para buscar solución en el tiempo de Chávez, ¿ya? Entonces, pero tiene culpas, pero nadie quiere ceder, Julio, y el único que pierde hoy en día es el pueblo venezolano, Julio. El pueblo venezolano es el único que está perdiendo. Y tienen que aprender de la historia que el problema que está dando en Venezuela, eso puede transferirse a Colombia por culpa de la extrema derecha. En estos días me llamó un personaje cercano al presidente Uribe. Yo se lo estoy diciendo, dígale al presidente Uribe que deje de meter las manos en Venezuela y otro día en Cuba y otro día. Tenemos suficientes problemas para que estar pendiente de problemas de otros. Nosotros tenemos que ser conciliadores, Julio. Porque se dice, vamos a decir las cosas como dice Corcho, lo que fue candidata a la presidencia, y es la, mejor dicho, ella es la presidencia. Si ella dice que hubo 2.700.000 votos para el presidente de Venezuela, ¿ya? Y lo demás para el otro. Entonces hay que tener en cuenta esos 2.700.000. Eso significa, si ustedes van a seguir pendiente a la conspiración de los externos, eso significa que estos 2.700.000 personas van a ser una bomba de tiempo en Venezuela. Y aparte, igual que las otras partes, la mejor forma, Julio, es que se sienten, pero ellos no pueden sentar porque ellos no pueden, necesitan el visto bueno de Estados Unidos, y otro necesita el visto bueno de los rusos y los chinos. Maduro no es soberano, ni los otros son soberanos, lamentablemente. Ellos, cada uno ya se adaptó al mundo que le conviene. Entonces, Dios quiera que se acabe ese inconveniente, Julio, y que Venezuela vuelve como antes, un país admirable, un país que tiene tantas riquezas naturales, donde los lobos mundiales están cayendo contra el pueblo venezolano, y el único que está perdiendo hoy en día, lamentablemente, es el pueblo. En medio de toda esta situación, la comunidad internacional empieza a ejercer una presión muy importante. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, está discutiendo con los presidentes regionales. Ya leímos el comunicado de la Cancillería colombiana, las posiciones de la presidenta electa de México y del presidente Andrés Manuel López Obrador. El mundo entero está pidiendo transparencia. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. La Organización de Estados Americanos, OEA, de la cual Venezuela es miembro, con derecho a voz y voto, emitió un comunicado de la Oficina del Secretario General sobre el proceso electoral en Venezuela. Voy a leer los aspectos más destacados de esta declaración. Dice: la peor forma de represión, la más vil, es imperdible al pueblo, soluciones a través de elecciones. La obligación de cada institución de Venezuela debía ser asegurar la libertad, la justicia, la transparencia del proceso electoral. El pueblo debía de contar con las máximas garantías de libertad política para poder expresarse en las urnas y proteger los derechos de los ciudadanos de ser elegidos, dice el comunicado oficial de la Organización de Estados Americanos. En otro apartado dice: se ha hablado de auditoría o de reconteo de actas de un material electoral que no ha tenido las menores condiciones de seguridad y de control. Asimismo,
debemos tener presente que respecto a auditorías, el régimen está atrasado por lo menos 11 años, cuando se comprometió con UNASUR en reunión del 18 de abril de 2013 en Lima a hacer una auditoría del 100% de las actas del proceso electoral del 14 de abril de 2013. Es obvio decir que la misma nunca se cumplió. Es obvio que una nueva burla será inadmisible, dice el comunicado del secretario general de la OEA, y termina con esta declaración. No hace tanto el secretario general Luis Almagro expresó que ninguna revolución puede dejar a la gente con menos derechos de los que tenía, más pobre en valores y en principios, más desigualdades en las injusticias de la justicia y la representación más discriminada dependiendo de dónde está su pensamiento o su norte político. Doctor Raimundo Marenco, esta declaración parece tener un contenido bastante político y no tan diplomático, sobre todo cuando se entrecomilla el término ninguna revolución, entre otras denuncias muy importantes. Y este supuesto flagrante fraude, en palabras de la OEA, está permeado por intereses electorales e ideológicos, o es el procedimiento adecuado de este organismo multilateral? Julio, mira, a mí me cuesta darle valor a lo que expone Luis Almagro. Recordemos que él sale de las huestes de Pepe Mujica y cuando es nombrado como secretario general de la OEA, él lo primero que hace es lanzarse en ristre en contra del gobierno venezolano. Ahí hay una enemistad profunda e incluso hay un odio exacerbado por las ofensas recíprocas que entre ellos se ha suscitado, es decir, entre el presidente Maduro y Luis Almagro. Indudablemente, aquí uno no puede identificarse, y en eso estoy de acuerdo con los compañeros panelistas, en que si uno es de derecha o uno es de izquierda. Yo, en esencia, lo que durante toda mi vida, mi trasegar en el sector ejecutivo y en el sector jurisdiccional, lo que he intentado es ser una persona justa. Y una persona justa significa fundamentalmente en actuar con base en un criterio de garantías y de igualdad. Indudablemente que el proceso democrático venezolano reciente tiene que edificarse sobre la base de la confianza y la credibilidad internacional. Y en ese sentido juega un papel muy importante la verificación y constatación de los resultados. Pero desafortunadamente, ¿qué ha sucedido aquí? Hombre, que han utilizado la coyuntura para tomar partido en uno u otro sentido. Entonces, volvemos a más de lo mismo, porque nosotros nos creemos con la suficiente capacidad para intervenir en los asuntos propios de los demás países. Por ejemplo, no escuchamos que se haya levantado una voz cuando el gobierno de los Estados Unidos impone sanciones en contra de Venezuela. Y ahí se puede encontrar el origen de la diáspora venezolana en el resto de Latinoamérica. Porque hay una cosa también que es muy cierta. Maduro no está solo. Él está respaldado por un gran número de la población venezolana, porque si no fuese así, este sistema no hubiese continuado en la forma como existe hasta el día de hoy, a pesar de tanta injerencia de otros países en sus asuntos internos, lo que no sucede con otros países. Y créame, Julio, que no lo digo de manera indirecta, pero sí quiero matizar lo que voy a decir.
en cuanto a que se llama la atención de los muertos que se producen con esta situación en Venezuela. Pero yo nunca escuché que se haya levantado una voz a nivel internacional con la cantidad de muertos, aproximadamente 100, que se produjeron durante el estallido social en el año 2021 directamente por la arremetida que fuerzas del Estado, cumpliendo órdenes y directrices gubernamentales, arremetieron contra la sociedad colombiana, sobre todo contra esos muchachos que los denominan como la primera línea y los asocian como pertenecientes a bandas criminales. Hoy día yo estaré seguro de que estos muchachos o estas personas que están falleciendo en Venezuela por esta inestabilidad, seguramente van a ser catalogados de mártires, en tanto aquí se les asociaba a grupos criminales. Yo particularmente creo que eso no es justo. No es justo tampoco que desde el territorio colombiano se haya facilitado y se convirtió en su momento, insisto, en una plataforma para un circular fácil de grupos criminales al margen de la ley de uno u otro sentido. O, por ejemplo, no sé con qué autoridad moral nosotros podríamos deslegitimar y cuestionar el sistema electoral venezolano, cuando yo particularmente y todos los que hemos intervenido en estos procesos políticos encontramos que es exacerbadamente inequitativo y desequilibrado, fundamentalmente por el poder económico. Y ese poder económico, en función de sostenerse en el manejo de la economía del país a través de unos grupos políticos que fundamentalmente resultan ser financiados precisamente por esos grupos económicos que mantienen la hegemonía financiera en nuestro Estado. Y allí encontramos, dentro de esos procesos electorales, una pero profunda vergüenza en materia electoral en nuestro país. Incluso un conteo de votos, una llenada de actas que es completamente retrógrada a lo que exigen los sistemas de computación que pueden resultar aplicables dentro de estos procesos electorales. Aquí un 0 lo convierten en un 100 y un 7 lo convierten en un 200 y cosas así por el estilo. Los testigos electorales ya está comprobado que votan 2 y 3 veces dentro de la misma mesa. Los desequilibrios en los gastos de campaña son brutales, que no hay margen de competitividad. Doctor, disculpe que lo interrumpa. Me parece muy importante y además muy profundo y pertinente este análisis del sistema electoral colombiano, que creo que vamos a organizar un debate sobre ese tema al cual lo invitaremos sin duda alguna, pero quisiera que cerrara en un minuto, porque ha transcurrido mucho el tiempo, sobre la situación de la Carta, de la declaración de la OEA y sus consecuencias. Si bien ya hizo un análisis, es las consecuencias que tendría esto en territorio venezolano, o es simplemente más una declaración, un comentario que no tendría impacto y efecto tanto jurídico como político en Venezuela. Indudablemente que no va a tener ningún impacto por la falta de legitimidad de quien emite ese comunicado o ese pronunciamiento. Y en ese sentido, insisto, el señor Luis Almagro lo que tiene es un conflicto exacerbado de odio contra el régimen venezolano o contra el gobierno venezolano, lo denomina el régimen. Pero entonces, aquí hay un orden internacional que pretende incidir dentro de las elecciones venezolanas, pero fundamentalmente, más allá de ese sentimiento personal que él tiene, aquí hay algo valioso, y es que todos estos movimientos progresistas, alternativos, revolucionarios, latinoamericanos, lo que están es exigiendo
una realidad incuestionable en torno a la verificación de los resultados, y es allí donde está la clave. La clave no está en promover una invasión o una incitación para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, y ese es el contexto que yo le doy a esa carta del señor Almagro. Y siguiendo este punto, ha provocado una declaración también el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien ha dicho textualmente: ¿cómo se resuelve la disputa? Presenta el acta. Si el acta muestra alguna duda entre la oposición y la situación, la oposición presentará un recurso y esperará la justicia y el proceso, y habrá una decisión que tendremos que acatar, dice el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y termina su declaración diciendo esto: cuando se presenten las actas y se compruebe que son veraces, todos tenemos la obligación de reconocer el resultado electoral en Venezuela. El mundo entero está pidiendo transparencia, y hay que decir que la plataforma de la oposición, dirigida por María Corina Machado y Edmundo González, ha presentado una página web en la cual han cargado las actas que tienen, donde supuestamente demuestran la evidencia de que ganaron las elecciones. Doctor Porfirio Castillo Zamora, ¿tendrá algún efecto la declaración de la OEA y la presión internacional en territorio venezolano? Julio y Palenista, yo soy crítico de los organismos internacionales, pero no por ello los desconozco. No solamente no los desconozco, sino que con fundamento en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han resuelto problemas en Colombia porque están en lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Y no le daría mucha importancia porque también sé que unas veces sí, unas veces no. Pero yo creo que lo que más me llama la atención es la postura de los presidentes progresistas. Es que yo miro el mundo desde el progresismo y aprovecho para decirlo que el progresismo no es ni petrismo, ni izquierdismo, ni anti algo. El progresismo es una mirada moderna de la política que te coloque en el partidor del cumplimiento del programa de gobierno y en la materialización de los fines del Estado. Sin embargo, sí me interesa la postura del progresismo porque, como decía creo que Raimundo, allá están unos y otros coincidiendo cuando son enemigos que no se pueden ni ver. Me interesa más la del progresismo porque yo creo que Latinoamérica debe seguir avanzando en construir un ideario político que esté inscrito en el constitucionalismo social y que tenga como prioridad el ser humano y la solución de los problemas. Eso es lo que yo creo. Y en el caso de Venezuela, estoy de acuerdo con Lula. Si las actas son ciertas, si las actas no son ciertas, lo que queremos es la verdad. Lo demás es ideologismo, digamos, y antipatía. Yo personalmente no soy muy simpático con Maduro, pero yo creo que hay que respetar el principio de la libre autodeterminación de los pueblos. Más, yo reclamo el buen gobierno para el progresismo. Si el progresismo no hace buen gobierno, no es progresismo. Sencillo. ¿Ha contrastado con esto la solicitud de la Cámara de Representantes para que el canciller de Colombia, Murillo, se presente el día de mañana a explicar la postura de Colombia? Así que habrá reunión mañana en la que el canciller tendrá que exponer ante los congresistas cuál es la posición de Colombia. Hassan Fares, ha transcurrido el tiempo y en un minuto, si es posible, ¿considera usted que tendrá efecto la declaración de la Organización de Estados Americanos y la comunidad internacional en territorio venezolano? No. Eso es imposible, Julio, porque Venezuela ya está, como te dije, que está adaptada al nuevo mundo, que es el nuevo mundo que es China, Rusia, que, bueno, China todavía no ha decidido quién es el presidente, porque siempre la política de China es demasiado neutral, pero siempre buscando los intereses de ellos. Eso es imposible, porque si Rusia y otros países que están en contra de Estados Unidos han dicho que Maduro es el presidente, eso va a ser difícil.
Y aparte de eso, quiero decirte que del gobierno de Petro, eso no hay que creerle ni nada a Petro, porque Petro siempre ha sido así. Petro siempre tiene el doble moral en sus relaciones internacionales, el doble moral con el pueblo colombiano, con las resistentes que somos nosotros, donde fuimos traicionados. Entonces, ¿cómo podemos creer a ese señor que siempre ha sido traicionado, ha traicionado a nuestras luchas como resistentes? Y aparte de eso, la actitud de Petro está dando vida a los agresores del sistema hoy en día. Y aparte de eso, Julio, antes de terminar, quiero decir y mandar un gran mensaje a nuestros hermanos venezolanos, que me duele en el alma lo que está pasando a ustedes, porque mi papá es de los años 50, estuvo en Maicao y su gran venta siempre ha sido a Venezuela, y nosotros a Colombia también, por supuesto, y hemos crecido sin ninguna necesidad, gracias al pueblo y la generosidad del pueblo venezolano, pero que aprenden de la historia, lo que ha pasado en Siria, lo que ha pasado en Sudán hoy en día, lo que está pasando en Irak, en el Líbano, lo que ha pasado en muchos países como Ucrania, como Rusia, que la guerra no es y el conflicto no es la solución, sino la única forma para que ustedes puedan vivir en paz es la conciliación. Esperamos, Dios quiera, que los opositores con el gobierno que está en hora, que sean sabios y se razonan, Julio, y se sienten una sola mesa por el bienestar de Venezuela. Gracias, Julio, por la invitación. Agradecemos a todos nuestros panelistas invitados el día de hoy por sus aportes para comprender lo que está ocurriendo en territorio venezolano. Lo hemos visto. Sigue la espiral de violencia. La comunidad internacional empieza a ejercer una presión mayor. Y aquí hay que enviar un mensaje claro al pueblo venezolano. La solución está en manos de ustedes. Por mucho que se reconozca por parte de naciones la victoria de Edmundo González y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rompa relaciones con países hermanos y vecinos, allí no hay soluciones al problema político. El problema político, social y económico es un problema estructural, no es coyuntural. No es la primera vez que mueren en las calles ciudadanos venezolanos. Una muerte debe doler y no existen muertos buenos ni muertos malos. Todos los muertos tienen dolientes y son personas. Como personas deben despertar en nosotros la misma sensibilidad y la capacidad de rechazar que la violencia política extinga la vida de cualquier ciudadano. Si la violencia genera caos, resentimiento, odio y divisiones, algo está haciendo mal quien controla las instituciones del Estado, y es necesario corregir para que esto no se vuelva costumbre y se pierda el valor natural esencial que tiene la vida. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.